¿Alguna vez te has preguntado cuánto subestimamos a nuestro mayor oponente? Mientras que muchos lo retratan como una figura popular con cuernos y un tridente, Jesús reveló verdades alarmantes sobre Satanás que más ignoran. No es solo un enemigo lejano, sino una presencia activa que busca desviar a las personas del camino de la fe. Si ya ha enfrentado pruebas inexplicables, crisis de fe o momentos abrumadores de duda, puede estar seguro de que está sucediendo una batalla invisible. Pero la buena noticia es que Jesús no solo expuso las tácticas de mal, sino que también aseguró la victoria de aquellos que permanecen firmes. A lo largo de este estudio, descubrirá lo que Cristo realmente dijo sobre el príncipe de este mundo y cómo estas verdades afectan directamente su vida. Tenga en cuenta que algunas de estas revelaciones pueden cambiar completamente su perspectiva del enemigo y su rendimiento. Antes de continuar, suscríbase al canal y habilite las notificaciones para no perder ningún contenido como este. Ahora, vamos a sumergirnos en estas impactantes verdades. Jesús nunca minimizó la presencia y el peligro de Satanás. Por el contrario, dejó en claro que el diablo es un enemigo real y activo, llamándolo malvado y enemigo en varias ocasiones. En Mateo 1339, en la parábola de la paja y el trigo, Jesús explicó que el enemigo que siembra la paja en el mundo es Satanás mismo. Esto nos muestra algo profundo. El diablo trabaja detrás de escena, difundiendo error y confusión, tratando de mezclar la verdad con la mentira para alejar a las personas de Dios. No siempre ataca obviamente, sino sutileza, distorsionando enseñanzas, promoviendo falsas doctrinas y plantando dudas en la mente de las personas. El objetivo de Satanás siempre ha sido oponerse a los propósitos de Dios. Desde el principio, trató de frustrar los aviones divinos, engañando a Eva en el jardín del Edén e instigando rebeliones contra el Creador. Actúa como un adversario incansable, tratando de evitar que la humanidad encuentre la verdad y experimente la salvación. Pero Jesús vino precisamente a deshacer estas obras malvadas. Con su vida, muerte y resurrección, reveló la verdadera naturaleza del diablo y demostró que aquellos que permanecen en Dios no necesitan temerlo. La pregunta es: ¿somos conscientes de las estrategias de este enemigo o estamos subestimando su poder de error? Además de oponerse a Dios, Satanás también trabaja incansablemente para mover a los seres humanos del Creador. Él usa mentiras, tentaciones y distracciones para mantenernos alejados de la comunión con Dios. ¿Has notado lo fácil que es perder el tiempo con cosas sin importancia, pero es difícil mantener una vida de oración y leer la palabra? Esto no es por casualidad. El enemigo sabe que la fe débil hace que el cristiano sea vulnerable. Quiere que nos sintamos desanimados, distantes y sin la fuerza para resistir. Pero Jesús nos advirtió exactamente para que no nos sorprendieran. Lo más importante para recordar es que, aunque Satanás es un enemigo poderoso, ya ha sido derrotado. Todavía puede tratar de desviarnos y causar dificultades, pero su derrota fue sellada en la cruz. La fe en Cristo nos da autoridad para resistir el mal y vivir en victoria. Al final, esta batalla espiritual no se trata solo de reconocer que tenemos un enemigo, sino de decidir en quién confiamos. Permitamos que Satanás nos influya o tomaremos la protección divina que Jesús nos ofrece. Cuando Jesús le contó la parábola de la paja y el trigo, no dejó dudas sobre quién es el verdadero enemigo de la humanidad. En Mateo 1339, claramente declaró que el maligno es el que siembra la paja en el campo del mundo. Es decir, Satanás actúa furtivamente, difundiendo error y confusión, tratando de evitar que las personas encuentren la verdad. ¿Tu objetivo? Profundiza los corazones de Dios y mantenga a los seres humanos atrapados en un ciclo de ilusión y destrucción. Desde el principio, Satanás se ha opuesto a los propósitos divinos. En Edén, engañó a Eva, cuestionando la palabra de Dios. En el desierto, trató de desviar a Jesús de la misión de la salvación. Trabaja detrás de escena, usando distracciones, tentaciones y mentiras para desviar a la humanidad del Creador. ¿Has notado cómo, cada vez que decides acercarte a Dios, surgen obstáculos inesperados? Esto no es una coincidencia. El oponente lucha contra cada iniciativa de crecimiento espiritual. Lo más peligroso es que Satanás no actúa obviamente. Se disfraza, hace que sus trampas se vean ofensivas e incluso atractivas. ¿Quién nunca ha escuchado frases como "no hay nada más" o "Dios lo entenderá"? Pequeñas concesiones abren lagunas para actuar. Y cuando se esperaba menos, la fe comienza a debilitarse.
Así es como busca alejar a las personas del Creador poco a poco, sutilmente, hasta que parece demasiado tarde. Pero aquí está la verdad que nos da esperanza. Jesús ha desenmascarado a Satanás y nos advirtió exactamente sobre sus intenciones. No quiere que seamos ingenuos o sin preparación ante el enemigo. Por el contrario, Cristo nos equivale a la sabiduría y la fuerza espiritual necesaria para resistir. La pregunta es, ¿somos conscientes o dejamos que las distracciones de este mundo nos hagan olvidar esta batalla invisible? Jesús dejó en claro que Satanás influye en este mundo. En Juan 1231, declaró que el príncipe de este mundo sería expulsado, refiriéndose a la derrota del enemigo a través de la cruz. Pero hasta que esta victoria se manifiesta por completo, Satanás continúa actuando, manipulando sistemas, ideologías y corazones para mantener a las personas alejadas de la verdad. Lo que vemos a nuestro alrededor: corrupción, injusticia, error, no mera oportunidad. Hay una fuerza malvada detrás de esto, influyendo en todo lo que puedas. En Juan 1430, Jesús reafirmó que Satanás no tenía dominio sobre él. Esto significa que aunque el diablo tiene poder sobre el mundo, no puede tocar a los que pertenecen a Cristo. Pero eso no significa que no lo intente. Por el contrario, su estrategia es sutil, se infiltra en la cultura, los valores e incluso las religiones falsas para distorsionar la verdad. ¿Has notado cómo tantas filosofías modernas ensalgan el ego, rechazan la fe y promueven la idea de que todo es relativo? Esto no es por casualidad. Además de las creencias, el oponente también trabaja en áreas como el comercio, la educación e incluso el entretenimiento. La obsesión con el dinero y el estatus, el intento de eliminar a Dios de los espacios públicos y la normalización del pecado son signos claros de su influencia. Muchas producciones culturales refuerzan los valores contrarios a las enseñanzas bíblicas, lo que hace que sea mal algo común y aceptable. El diablo no necesita destruir la fe directamente. Un bastardo crea un entorno donde se vuelve irrelevante o inconveniente. Y cuanto más personas absorben estas ideas, sin duda, más fortalecen su dominio. Pero hay una verdad que no se puede ignorar: Jesús ya ha ganado. El enemigo puede tener poder en este mundo, pero su derrota es inevitable. La cruz selló su destino, y aquellos que permanecen firmes en Cristo no necesitan temerlo. Si estamos arraigados en la fe, podemos resistir las malas influencias que nos rodean. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que el príncipe de este mundo diga nuestras decisiones, o elegimos vivir bajo la autoridad del verdadero Rey? Poco antes de la crucifixión, Jesús hizo una revelación impresionante con Pedro. Simón, he aquí que Satanás pidió tamizarte como trigo. Lucas 2231. Imagina esta escena. El enemigo literalmente pidió permiso para probar a los discípulos, para balancear su fe y llevarlos a la caída. Y no fue solo Peter. Todos los seguidores de Cristo enfrentan esta misma batalla. El diablo busca momentos de fragilidad para plantar dudas, miedo y eliminación de Dios. Él sabe que cuando nuestra fe se sacude, nos volvemos más susceptibles a sus mentiras y trampas. El objetivo de Satanás siempre es el mismo: sacudir la fe. Cuando la vida parece salir de control, cuando rezamos y no vemos respuestas inmediatas, es fácil cuestionar si Dios realmente está escuchando. Es en esta violación que el oponente ataca, arrojando pensamientos como: tal vez no eres digno, Dios no le importa o vale la pena creer. Esta estrategia es antigua. Intentó lo mismo con Job, tomando todo de él para probar su fidelidad. Jesús mismo fue tentado en el desierto, con promesas vacías y engañosas. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Promesas de atajos, soluciones fáciles, caminos que parecen buenas, pero en realidad nos alejan de la voluntad de Dios. La verdad es que Satanás no tiene libertad absoluta. Solo actúa dentro de los límites que Dios permite. En el caso de Job, Dios puso barreras. Con Peter, Jesús ya había intercedido incluso antes de que llegara el juicio. Esto nos enseña algo poderoso: las dificultades no son destruirnos, sino fortalecernos. Piense en un soldado que se prepara para la guerra. Necesita pasar por un entrenamiento difícil, enfrentar desafíos y aprender a resistir. En la vida espiritual, no es diferente. Dios permite ciertas pruebas para que podamos crecer, fortalecer y desarrollar una fe inquebrantable. La gran pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando somos tamizados? Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego se arrepintió y fue restaurado. Judas también fue probado, pero eligió el camino equivocado. Muchos,
cuando se prueban, se rinden y se muevan. Otros, como Job, permanecen firmes y ven a Dios transformar sus luchas en testigo. Las pruebas vendrán, eso es correcto, pero lo que determinará el resultado no será del tamaño de la tormenta, sino la fuerza de nuestra fe. Cuando Satanás intente derribarnos, recordaremos que Cristo ya ha ganado y que, en Él, podemos ganar también. Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás quería mirarlo como trigo, no se detuvo allí. Inmediatamente agregó: pero me sacudí para ti, que tu fe no puede desmayarse. Lucas 2232. Esta declaración revela algo extraordinario. Jesús no solo nos advierte sobre los ataques del enemigo, sino que también intercede por nosotros. Él sabe que enfrentamos batallas espirituales diarias, por lo tanto, siempre a nuestro lado, asegurando que nuestra fe no sea destruida. Si dependiéramos solo de nuestra propia fuerza, nos perderíamos. Pero el buen pastor cuida a sus ovejas y nunca las deja. Esta protección divina es aún más evidente en Juan 10:2728. Mis ovejas escuchan mi voz, y les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto significa que, por mucho que Satanás intente desviarse, no puede sacarnos de Cristo. Puede atacarnos, lanzar preguntas e intentar tropezar, pero la decisión final siempre está en nuestras manos. La verdadera seguridad no proviene de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Las dificultades que enfrentamos no son accidentales. Dios les permite fortalecer nuestro carácter y enseñarnos a depender de Él. Piense en un atleta que quiere crecer en resistencia y fuerza. Necesita enfrentar entrenamientos duros, ejercicios intensos y superar sus límites. En la vida espiritual, lo mismo sucede. Nuestra fe crece cuando es desafiado. Cuando pasamos por pruebas y seguimos firmes, nos volvemos más fuertes y más preparados para ayudar a otros. El propio Peter, que era pecaminoso por Satanás, fortaleció a muchos hermanos en la fe, convirtiéndose en un gran líder de la iglesia primitiva. Entonces, si hoy te sientes débil, sé esto: Jesús está rezando por ti. Él ve sus luchas, entiende sus dolores y ya ha preparado la salida. El enemigo quiere verte caer, pero Cristo quiere verte fortalecido. No solo nos defiende, sino que nos equivale a todo lo que necesitamos para ganar. Y esta es la pregunta esencial: ¿se aferramos a la intercesión y la confianza de Jesús, o dejemos que las dificultades debiliten nuestra fe? La elección está en nuestras manos, pero la victoria ya ha sido garantizada para quienes perseveran. El diablo sigue activo en el mundo, tratando de engañar, desviar y destruir. Él sabe que su tiempo es corto, por lo que actúa con intensidad para evitar la mayor cantidad de personas posible. Pero una cosa es segura: tu derrota ya ha sido decretada. La cruz marcó el comienzo del fin del imperio oscuro, y cada persona que sigue siendo firme en la fe es una prueba viviente de la victoria de Cristo. Sí, todavía enfrentamos pruebas, pero no estamos solos. Jesús intercede por nosotros, y Dios garantiza que nuestra fe pueda resistir. Satanás puede ser astuto, pero no es invencible. Opera por error, distracciones y tentaciones sutiles, lo que hace que muchos incluso se den cuenta de su influencia. Sin embargo, Jesús ya nos ha dado todas las herramientas para superarlo: fe, oración, palabra de Dios y su propia intercesión. Cuando conocemos las tácticas del enemigo, podemos resistirnos a la firma, sin ser tomados por sus trampas. Y esta es la gran clave: no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios que actúa sobre nosotros. Dado esto, la pregunta que queda es: ¿cómo hemos reaccionado? ¿Somos conscientes de las trampas del enemigo o dejamos que nos influya sutilmente? El arrepentimiento y la fe genuina son armas poderosas para mantenerse firmes, pero necesitamos elegirlas todos los días. La buena noticia es que no importa cuán difícil sea la caminata, siempre hay esperanza para quienes confían en Dios. Si sientes que tu fe ha sido sacudida, recuerda que no significa el final. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado y se convirtió en uno de los mejores líderes de la iglesia. Lo que realmente importa no son las caídas, sino la voluntad de levantarse, lamentar y seguir adelante. Dios siempre está listo para fortalecer a los que lo buscan. Él no quiere que vivas por miedo al enemigo, pero tiene confianza en la victoria que Cristo ya ha conquistado. Ahora, ¿qué tal continuar este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual?
Si este mensaje tenía sentido para usted, compártelo con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Y recuerda, Jesús ya ha ganado. Y en Cristo, tú también puedes ganar.